Ok, entonces seleccionaste el estudio número 5. No, no nos quedamos allí. No, no, no. A ver. ¿Cuál se El, le...? el 13, hicimos el 13, creo que sí. Sí, El 16. Si no hablamos de esta posición sobre apertura, sobre si ganar un peón o no. sí. 17 sí lo vimos, ¿no? Que era el peón vulnerable. 17, el 20. El 20 Uy, no. Sí, el 20 no lo recuerdo. El 19 no lo recuerdo. 18. 18 sí. Fue sí. todos estos comentarios. Entonces nos quedamos en el 19 que era... ¿Qué deberían hacer las negras? ¿Capturar el alfil o mover el caballo? Y dan dos opciones, ¿no? Alfil por alfil o caballo por F2. Mm. Pero en 19 está, ¿no? Sí, 19. Sí. Bueno, deberían las negras capturar con el filo y mover con el caballo. Alfil X3. Moverlo alfil por alfil se ve tentador, ¿no? Porque al menos estamos debilitando un poco la estructura. Mm, La pregunta es ahora caballo por F2. ¿Será buena esa jugada? Caballo por F2. A ver. Sí, es caballo por F2, exacto. Sí, ¿no? Caballo por F2 es... Sí. Alfil por alfil también es buena, pero caballo por F2 es mejor. Es mejor porque se hace un ataque doble. Ahora el alfil en E3 ya está completamente clavado y sin defensa. Pero lo Mm, más importante es que se está atacando la dama y la torre. Eso significa que el rey tiene que capturar el caballo. Es forzado prácticamente. Y cuando eso sucede, aquí las negras ya pueden ganar ese alfil. ¿Con qué debería capturarse el alfil? ¿Con la torre o con el alfil? con el alfil para dar jaque. Es mejor porque de esa forma se gana tiempos. Sí, no una descubierta, exacto. Ahora el rey tiene dos opciones. Colocarse en la columna E, que eso permitirá, no importa si en E1 o en E2, eso permitirá nuevamente aquí un jaque al descubierto con alfil D4. Mm, Y una vez que el rey mueva, el alfil captura la torre en A1. Y si el rey se va a la casilla G3, eh, podemos hacer jaque. A ver. Podemos hacer jaque con nuestra dama, ¿no? sí, en D6. Y no es mate porque tapa con caballo, creo. ¿O no? Sí, sí, puede tapar con un caballo o el rey puede ir a la casilla H4 y va a estar mate, mate dentro de poco. Dentro de... Vale, sí. Creo que rey H4, aquí a ver qué jugaríamos. Mm, a ver, podríamos hacerle... eh, yo le haría un F2 con nuestro alfil, a lo mejor. Es llamativo, pero todavía hay defensa, aunque sí, yo creo que sí, sí sirve. Sí sirve porque la única, bueno, no es la única jugada G3. El rey también puede ir a la quinta fila, pero Mm, se expone demasiado. Vamos a suponer que las blancas hagan G3. Igual recibe mate en una. sí, ¿no? Sí, ya. H6. Dama H6, sí. Y listo, sí. Yo creo que si el rey se va a otras casas. O sea, si en vez de rey
H4, bueno, es que rey H4 es única. No tiene otras opciones. Como tú comentas, las blancas pueden hacer caballo E5, la jugada número 4, pero pegar el caballo tampoco evita el mate, ¿no? O sea, se hace dama por caballo. Si viene rey H4, nuevamente se vuelve a dar mate en uno con la dama, con dama G5. Y si el rey se coloca en F3, Mm, se da el, se da el mate con, ¿cómo es? Ah, pues yo decía de hacerle hack en G4. con el alfil, atraer al rey a G4. Sí, pero no, porque luego puede ir aquí a ver qué mm, sería, ah, Me agrada más claro, dama H4 para evitar que el rey se vaya a E2. claro. Pregunta es después cómo continuar, ¿no? O sea, luego de dama H4, la única jugada es, bueno, tiene dos, o G4 o rey G3. Vamos a suponer por un momento que el rey se va a G3. Luego, ¿cómo continuar? Uf, eh, Y ese rey está en una red de mate, pero vamos a tratar de darle mate ya a en ver, esta posición. Ajá. las damas se están enfrentando. Y las damas se están enfrentando. Y ese Ok, rey está ya expuesto. sí. Mm, le podríamos, si cambiamos damas, nos retrasará. Claro, cambiar Sigamos. damas es una opción, pero hay algo más. Cuando el rey esté expuesto, vulnerable, no creo que la oposición pida cambiar las damas, sino seguir con el ataque. Hay que continuar el ataque hasta ver el mate. Otro jaque. Otro jaque es mejor. Así se gana Sí. tiempo para desarrollar más piezas. No. Esa es la jugada, porque la única sería rey F3, ¿no? Dama G4 estaría perdiendo la dama con el alfil o la dama. A rey F3. Y ahora, Exactamente, ¿no? El rey tiene que colocarse nuevamente en G3. Y ahora, mm, alfil por claro, dama es jaque. sí, Sí, tuya. alfil por dama es jaque. La única sería rey H3. Y ya es mate. Y ya es mate con dama G4, sí. Así es. O sea, cuando ya el rey se encuentra en una red de mate, no debemos darle un respiro. Si todo se puede hacer con jaque, mejor. Y sí, entonces la solución en este problema es hacer caballo por F2, ¿no? Caballo por F2 se conoce como destrucción de la defensa, así se le conoce el tema combinativo, también se le suele decir demolición de la estructura de peones, porque el caballo al entregarse en F2 destruye un poco la defensa de la estructura de peones en flanco de rey. También se le conoce como ataque al rey en el centro. O sea, tres nombres diferentes para una misma posición. El caso es que en todas las variantes las blancas quedan mal. Bien. Siguiente. Eso, por cierto, eso va a ser la próxima clase, Javier. Ya hablar de los temas combinativos como tal, todos con sus nombres propios, ¿sí? Lo que es desviación, atracción, demolición de la estructura de peones, interferencia, bloqueo táctico. Ya nosotros hemos visto muchas veces el 1, que es el primero que se enseña, que es el ataque doble, que siempre está presente en varias partidas. Ok, en esta posición
El 20, ¿qué hacemos? Las opciones que nos dan es, deberían las negras mover una torre mover torre H8 o sacrificar la dama en el 4. O sea, mover la torre que está en la casilla H8 a la casilla H7, que es para evitar el mate, en B7, o sacrificar la dama. Dama por alfil. Yo creo que mover a H7. Ajá, mover a H7 es la jugada natural. Porque de esta forma se evita el mate, ¿no? Dama por B7. Pero también hay que darnos cuenta de que el rey en G1 realmente no tiene defensa. Porque hay tres piezas, las dos torres y la dama, quienes están atacando al rey. Claro que el alfil es un buen defensor de la casilla H1. Ahora, si el alfil desaparece, la Ah, torre claro. entraría en Jaque. H1, un jaque, y cuando el rey se coloque en G2, la otra torre viene a la casilla H2 a dar el mate. Mm, Entonces, ya viendo esa idea, la jugada dama por alfil ya toma sentido. sí. Ujú. Porque con dama por alfil ya no existe mate en B7, ya el alfil desapareció. Exactamente, torre H1, realmente torre H2, ¿no? Todo es delinear. Una vez que la dama captura el alfil, ya el mate en H1 es inevitable. Así que esa es la jugada, ¿no? Un sacrificio temporal de dama, pero se justifica porque, Sí. porque permite pues la actividad de las torres en la columna H, ¿no? Dominio total en la columna H y bueno, se define la partida. Así es, esto es prácticamente destrucción nuevamente de la defensa, dama por alfil. Eso ocurre mucho en partidas doble filo cuando los reyes están en flancos opuestos. Ok, ejercicio 21. ¿Deberían las negras defender la dama o avanzar el peón F? O sea, dan las opciones alfil E6 o F5. Sí. Mm, Si, si hacemos F5, a ver, si hacemos F5, cabe está amenazado. Y se va. A ver. Mm, Ok, esta posición de hecho, bueno, E6, a ver si E6 con nuestro alfil, creo yo. ok, ¿y qué hay de malo con F5? Mm, Entonces, vamos a que el caballo sigue teniendo escapatoria y que además nos cogen la diagonal esta. el problema con dama H5 es que se puede continuar con G6, si no me equivoco. Mm, No, G6 sí sería, no sería correcto. Pero bueno, supongamos que se hace G6. Luego, Claro, no se continuaría con caballo F6, rey F7 y caballo por dama. mm, claro, y luego, La estructura de peones de las negras está mal. Y bueno, caballo por C7 de hecho es mejor. Pero fíjate que hay algo más en esta posición aparte de dama H5. Fíjate que las negras, con la jugada F5, están sí. atacando un caballo que está clavado, pero han omitido que la dama en D5 está indefensa. Cuando una pieza está Ah, indefensa, claro, viene sí. justamente el... Esto es un jaque al descubierto igual o ataque doble también. Se puede llamar de las dos formas. Caballo F6 es mejor.
porque, porque la dama está en indefensa, por eso mismo. Entonces, en esta posición la mejor jugada no es hacer F5. Con F5, la dama todavía sigue indefensa. Lo mejor entonces es alfil E6 por ese motivo, para evitar ideas de caballo F6. Ya caballo F6 ya no tiene sentido porque la dama está protegida por el alfil. Son detalles nada más. O sea, en esta posición lo que fallaba es que el rey en E8 está mal ubicado por la idea de aquel descubierto, ¿no? Con caballo F6. Sí. A ver, veamos el siguiente. Ok. Deberían las blancas mover la dama o atacar la dama negra. Dama E2 o alfil F6. Alfil por caballo, exacto. ¿Qué deberían hacer las blancas? Dama E2 o alfil por caballo. A ver, está. Mm, sí. Esta es Mm, una posición de apertura. Las blancas han desarrollado solamente el alfil. El rey blanco está expuesto. yo movería la dama. La dama a E2. Sí, es la mejor, dama E2. Porque si se realiza alfil por caballo, ¿qué crees que harían las negras? Comerían, a ver, con, comerían con un peón, ¿no? No, esa es la jugada natural. Capturar, o sea, La- capturas, el Centro. otro captura. Pero hay algo más. Fíjate que la columna E está abierta y el rey en E1 está expuesto. Entonces, cuando esto ocurre, Claro. dama B4 también es llamativo, pero hay algo más. ¿Sí? Sí, A ver. hay otra jugada Mm, candidata mejor para aprovecharnos de el rey en E1 que está mal ubicado. pero, ¿y qué le... A ver. mm, ¿Dónde pongo el caballo? Ajá. Y hay que también tomar en cuenta que tu dama en E7 está Ah, atacada. debería de ser esta, ¿no? Para hacerle jaque doble. Llamativo también, pero el rey se escapa por E2. Mm, a ver. Esa es la jugada. Caballo F3. ¿Cuál Caballo F3 porque al ser doble jaque, el rey no puede escapar de ninguno de los dos jaques. Porque al capturar la dama, no evitamos el ataque del caballo. Capturamos el caballo, no evitamos el ataque de la dama. Por lo tanto, caballo F3 es jaque mate. Directo, eh, a pesar de que las dos piezas están atacadas. Ese es el potencial que se puede sí, realizar con un doble jaque. Jaque doble, como lo pueden decir también. yo había ¿No? pensado algo la descubierta, pero es que pensé, no, me comen la dama con alfil. También se le suele decir un jaque al descubierto o ataque al descubierto también, porque justamente, aunque esto ya sería mate al descubierto, ¿no? Bien, bien. Sí, entonces la mejor jugada es dama E2 por ese motivo, para evitar caballo F3. Mm, Claro que también hay que decir que la jugada alfil por caballo también es un poco extraña porque, oye, se ha desarrollado un alfil para luego cambiarse en F6. Eso no tiene mucho sentido porque no estamos... La columna E está totalmente abierta y eso es lo que hay que prestar mucha atención. Entonces dama E2 es la jugada. Porque se sigue desarrollando una pieza y bueno, el rey tiene que enrocarse largo probablemente. Ok, siguiente posición.
Y las blancas capturó el peón o el caballo. Ah, D5 y F4. ¿qué hay que hacer aquí? A ver, capturó el peón o el caballo. De... Sí, ¿no? Y las blancas tienen una pieza de menos. Sí. Se hace Mm, la pregunta, ¿recuperamos la pieza capturando el caballo? ¿O capturamos el peón, peón por peón? yo creo que deberíamos hacer peón por peón porque... Espera, pero no me deja mover. Ah, vale, me moví, sí. Yo creo que es esta. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué sucede si se captura el caballo? De caballo no pueden ser... Exactamente, Lo mismo exactamente que hicimos. el Lo mismo mismo que... tema. Sí, lo que acabamos de hacer. Mismo tema, ¿no? Doble jaque y mate, de hecho. Mate, es peligroso capturar una pieza para recuperar nuestro material y Mm, dejamos nuestro rey indefenso en la columna E. Eso no se debe hacer, ¿no? A pesar de que tenemos pieza de menos, lo mejor sería entonces, según estas dos opciones, pues capturar el peón en D5. Y aún así el rey en F7 todavía está un poco expuesto, pero no sé después cómo se puede continuar el ataque. él a donde lleva su caballo. Bueno, no necesariamente las negras deben de mover el caballo porque sabemos que el alfil irá a B4 dando mate. Así que el caballo está indirectamente protegido. Mm, ujú. Además que puede retroceder a G6 el caballo, pero el rey en F7 se encuentra mal ubicado. Probablemente rey G8. G8 puede ser una opción. O caballo F6 creo que también es otra opción para las negras. A ver, Sí, o sea, luego de que las blancas capturan el peón, caballo F6, todavía hay defensa. Porque se ataca el peón en D5 tres veces. Habría que defender ese claro. peón y no sé, con alfil C4 probablemente. Yo me había fijado en alfil C4 para intentar... Avanzar el peón con jaque, ¿no? Y hacer el alfil. ¿Sí? Sí, es una buena es- idea. O sea, se está desarrollando una pieza, el rey todavía está mal ubicado. mm, Caballo en F4 todavía está... ya puede ser capturado, creo, ese caballo, o no lo sé, creo que todavía no. mm, o sea, Pero, o no, no. sea, es llamativo. O sea, luego de caballo F6, alfil C4, ¿qué pueden hacer las negras aquí? Realmente, pues, no sé, caballo por peón no parece ser una opción porque seguiría E4, creo, tratando de... Mm, Voy a hacerlo, caballo por E4, no creo que esta jugada se ve llamativa. La idea es que si las negras hacen caballo por peón, la dama entra aquí dando jaque y mm, también ganan el caballo. O sea, esta diagonal es muy delicada para mm, las negras. sí, no, ok. Y El, si viene G6, la dama puede, en vez de capturar el caballo, puede entrar en F7, que también se ve peligroso. pero el rey ahora ¿a dónde iría? A ver, Bueno, si el rey va a G8, se haría alfil por caballo, ¿verdad? Y exacto. todavía con jaque. Si el rey se va a F8, yo creo que de igual forma alfil por caballo, amenazando ganar este caballo y al mismo tiempo dar mate en F7, o sea, sería un doble ataque. Ahora, si el rey se va a F6, se ve como que dudoso, ¿no? Esa jugada. Porque se puede continuar de igual forma con alfil por caballo, amenazando el caballo en E4 y al mismo tiempo la entrada de la dama en F7. Sí,
Rey E6 también se ve dudoso Sí, porque ahí puedes sí, ir. porque el caballo exactamente viene a la acción con un mismo temas de mate, ¿no? Si el rey se coloca en la columna E, se hace dama más por caballo. Mm, Entonces lo mejor ujú. sería, cuando la dama está en H5, que el rey no se moviera, sino que se avanzara el peón a G6. Sí, pero es que aún así la que. Dama por H7 es una opción, dama por caballo también es una opción, simplificando, cambiando las damas. Claro que luego de alfil por dama jaque, las blancas nuevamente capturarían el caballo en E4. Ahora dama por H7 es una jugada de ataque. Y ahora hay que ver cómo continuar si el rey se coloca en F6, porque ya no hay más jaques. O bueno, sí, existe dama H4, ¿no? H4, el caballo en E4 está indefenso. Eso sería esta. Sí, yo creo que esta jugada es suficiente porque ya se ataca este caballo y aquí defender el caballo con rey E5 no se ve correcto porque el caballo sale con desarrollo. Hacer caballo G5 también parece extraño porque ese caballo se coloca en una clavada. Se puede volver a atacar el caballo con F4, que no me agrada porque estamos todavía dejando el rey expuesto en la columna E. Y también En nosotros roque no podríamos. largo, sí, en roque largo me gusta más porque se mantiene una tensión con el caballo en D5 y ahora sí se está amenazando F4. O sea, las blancas tienen aquí una buena posición a pesar de que tienen una pieza de menos porque el rey en F6 se encuentra mal ubicado. Claro. Sí, caballo H3 por cierto es otra opción. Pero F4 me agrada más. Ok, siguiente. La posición. Vale. Mm, a ver. La posición Sí. es, era una apertura que se jugaba hace como más de 500 años, creo que fue en el año 400, em, que se consideraba jugable para las negras, pero siempre las blancas encontraban recursos. Y bueno, aquí se presenta esta oportunidad de poder rematar la partida de una vez. Yo creo que si avanzamos el. Ajá, eso es un jaque. Se captura la dama. Y ahora las blancas vuelven a promocionar su dama capturando la torre. Claro que aquí las negras pueden capturar la torre en H1. Que no es necesario capturarla de una vez, porque esa torre no tiene escapatoria. Pudiera Mm, realizar otra jugada de defensa. No sé cuál. mm, mm, Ahora, esa es la jugada natural. Y lo que realmente mm. llama la atención. Pero hay algo mejor. Aquí. Mm, Luego de peón por peón, la dama está dando un jaque. La única jugada legal es hacer caballo por dama. Materbo. Y finalmente alfil G6. Entonces, la idea de capturar en H7 es que la casilla G6 justamente quede sin Sí. protección. Por eso la mejor jugada es capturar de peón. Ahora voy a agregar un nuevo capítulo al final para que veas cómo sale esa posición. Porque esta posición es antigua, pero es bueno conocerla desde el principio. Posición en blanco. Aunque estoy en la posición 31, esa apertura viene así. E4, B6,
E4, alfil B7. Y las blancas, en vez de desarrollar primero el caballo antes que los alfiles defendiendo el peón, en aquel tiempo se hacía alfil D3. Entonces las negras, por ir por material, o sea, aprovechándose de que el alfil se ha desarrollado, el peón en G2 ha quedado débil. Entonces las negras hacen F5 con la idea de aprovecharse del peón débil en G2. Y las blancas aceptan el desafío, hacen peón por F5. Las negras hacen alfil por peón. Y ahora van las blancas, aprovechándose de esta débil diagonal. Jaque. Única jugada es G6. Entonces las blancas hacen peón por peón. Y ante la amenaza de mate, avanzando el peón o capturando en H7, las negras hacen caballo F6. Y es aquí donde llegamos a la posición del problema. Capturamos en H7. La casilla G6 ha quedado desprotegida y se da el mate. Y es así como se llega a esa posición. Antes jugaban esta apertura, pero no recuerdo realmente cómo es que las negras sobreviven, porque realmente esto se ve mal, ¿no? Sí. Mal para las negras. Y si era solo subir, no sé, un peón para tener escapatoria el rey, a lo mejor, o algo. No, bueno, en ese caso yo creo que sí G7, ¿no? Y se gana la torre y ya son dos damas en el tablero. Es eso, porque de otra manera se puede salvar al rey. Vamos a ver si existe otra jugada más, porque yo recuerdo haber visto una partida reciente. Sí, estoy viendo que en la base de datos de Lichess, ¿Mm? la jugada peón por peón, o sea, capturando en F5, se ha jugado en partidas en el año 2006, imagínate. ¿Mm? Que se continuó con alfil por peón, dama H5, E6, peón por peón. Ah, peón por peón, aquí la defensa es alfil G7. Imagínate. Alfil G7 es la defensa. Claro, con alfil G7 hay hay 4 partidas en la base de datos de Lichess, de las cuales las 3 partidas lo han ganado las blancas y uno ha sido tablas. O sea, luego de alfil G7 ponen como mejor jugada para las blancas, o la más popular, creo que dama F, peón por peón. Peón por peón es una opción, dama F5 es otra, ¿no? Porque luego de peón por peón, rey F8. Y aquí se puede capturar el caballo con jaque. ¿Mm? Y fíjate que curioso tener esta posición, porque el rey se ve mal ubicado, pero el problema es que las blancas van a perder la torre en H1. Bueno, pero... Vale, Y, sí. y la dama está atacada. Entonces aquí las blancas han hecho dama G4. Alfil por torre. Y esta todavía es una partida larga. Hay mucha partida por delante. Sí. Pero a primera vista se ve una línea delicada para las negras. Pero si uno trae información desde la teoría preparado contra esta posición, realmente las negras Mm. pueden sorprender. Aunque las estadísticas favorecen a las blancas. Aunque, bueno, no, que se podría hacer algo con C4 de nuestro alfil. Pareciera Jaque. fuerte, pero no, porque las negras tienen D5. No, ese no, D5. D5 es mejor porque ya es un ataque doble. Amigo, claro. Sí, porque el alfil en G2 protege. Sí. Y ya se ataca el alfil, se ataca la dama, se ataca la torre, ¿ves? Entonces ya Sí. las negras tendrían ya buena posición porque van a tener ventaja material. Mm. Sí, te comento esto de la de aperturas porque
Es una línea antigua, es muy raro verlo ahorita, pero bueno, hay partidas que en la base de datos. Pero ya los maestros de ahorita no prefieren meterse en situaciones así tan violentas en plena apertura. Ellos prefieren mejor dejar eso después para un medio juego más estratégico. Pero de que se puede jugar, se puede jugar. Lo que pasa es que hay que tener nervios de acero para jugar esto desde el punto de vista de las negras, ¿no? Realizar aquí F5 es una, yo lo llamo invitación a la violencia. Esa jugada F5. Ir por material a cambio de debilitar el rey, oye, hay que estar bien preparado ante eso, ¿no? O conocer el escenario al que vas a llegar luego de la jugada F5. Pero si no conoces el escenario, entonces es mejor evitar este tipo de ideas por material, porque no. Generalmente las blancas siempre encuentran unos recursos de ataque que uno se queda realmente, o sea, es inesperado y debemos evitar sorpresas. Ok, nos quedamos en qué título. 4 a 24. Ok, 25, veamos. En esta posición se le pregunta a las blancas si se puede capturar el peón en D5. Caballo por D5 o seguimos desarrollando una pieza con alfil D2. Eh, a ver. Mm, a ver si nada más viene no, esto pues. Alfil E6 es llamativo porque se ataca el caballo dos veces y hay ventaja de desarrollo, ¿no? Aunque las blancas aquí pueden salirse de esa clavada. Con, sí, se, Alfil C4 es una opción. Caballo por caballo jaque es otra opción. ¿verdad? Pero realmente hay que tener mucho cuidado cuando se captura un peón en D5, porque siempre hay que estar pendiente qué sucede después. Mm, ¿Qué sucede después de cuando se captura el peón en D5? Porque siempre hay que pensar la jugada también o la respuesta sencilla de las negras. O sea, luego de caballo por peón, las negras pueden hacer caballo por caballo. mm. Caballo por caballo, sí. ¿Sí? No, a ver. Sí, porque luego de que las blancas capturan el caballo, eso es lo que han pensado las blancas, que han ganado un peón. El problema es que Mm, solamente han analizado hasta allí y no han visto un poco más. Porque luego de que la dama se coloque en D5, ¿qué estamos notando? mm. A ver, que yo veo que, que el rey está muy desprotegido, que tiene la columna, Ajá. que la dama puede ir a 5 si no estuviera la dama. Que, a ver, Sí, bueno, la dama no puede ir a 5 porque la dama vigila esa casilla. Alfil E6 sigue siendo tentador, pero hay algo mejor. mm, ah, amigo, claro. Alfil B4 directo, ¿no? Un jaque, Es- un ataque al descubierto. Alfil B4 y la dama está indefensa. Siempre hay que tener cuidado cuando se va a ganar un peón. Hay que analizar la posición final si realmente no hay nada que falle. Y en este caso sí, falla que el rey está expuesto en esta diagonal. Por lo tanto, lo mejor no es capturar el caballo de 5 que aunque parezca tentador es un error, es una celada. Lo mejor entonces es la otra jugada, ¿no? La opción alfil de 2. Porque con alfil de 2 ahora realmente sí se está amenazando caballo por peón, porque una vez que se realicen los cambios en la casilla de 5, ya la jugada Sí. alfil B4 no tiene sentido porque ya no es jaque. El alfil ya se encuentra en D2. Aunque igual sigue siendo dudoso capturar en D5 porque las blancas estarían capturando un peón, pero
cambios están faltando a su desarrollo. Siempre hay que tener cuidado cuando uno piensa que un peón se puede capturar en plena fase de apertura. Y quiero poner otra situación similar que ocurre, que realmente lo he visto en torneos. Es un poco triste porque ya uno sabe que por aprender esta teoría, este tipo de ideas de capturar en D5 no tiene que hacerse, pero hay jugadores que realmente, jugadores de 1600 de Elo, he visto, que no se dan cuenta. Y es esta posición, o sea, de 4, 5. Ocurre en el gambito de dama. Caballo C3, caballo F6, alfil G5. Y las negras hacen caballo BD7, que a primera vista parece un error, Javier, esta jugada. Por eso es que muchos jugadores llevando las piezas blancas como que se confunden y piensan que realmente el peón en D5 está indefenso, porque una vez que el caballo se coloca en D7, ya la dama no vigila el peón. Y el caballo en F6 está clavado. Entonces las blancas piensan, y porque aquí yo creo que se puede ganar un peón con peón por peón. Las negras hacen peón por peón. Y aquí viene la jugada de las blancas, caballo por peón. O sea, piensan que esta jugada es posible. Y pues, De- se llevan una sorpresa. Y esta jugada es un gravísimo error. Es perdedora, de hecho. Perdedora en el acto. y has visto a maestros haciéndola. A maestros no, a jugadores de 1600 de Elo. Los maestros llevando las negras sí juegan caballo BD7 porque saben que es la jugada teórica. Pero las blancas creen que caballo BD7 es un error y no es un error. Mm. El problema que tienen las blancas es que este rey parece seguro, pero no lo es. Por lo que hemos visto ahorita en esta posición, ¿no? Que esta diagonal es delicada. Mm. Porque las blancas piensan que aquí es la combinación final, de que luego de caballo por peón ya las negras, ya las blancas ganaron un peón. Pero no es así porque aquí las negras tienen la brillante respuesta, esa misma, caballo por caballo, ganando Mm. pieza. Porque luego de alfil por dama, las negras tienen exactamente alfil B4 y única jugada es colocar la dama en D2. Se captura la dama con jaque y finalmente las negras ganan el alfil, tienen pieza de más en plena apertura. O sea, perder en una posición por no conocer de teoría, se han visto los Sí. casos. Es más, hasta yo tengo una foto de alguien que hizo caballo por peón en plena apertura. Pero, Sí, una mala foto para el recuerdo, pero bueno, o sea, para que veas que sucede frecuente. Es más, si la veo por ahí te la voy a pasar para que veas nada más esas cosas que suceden en los torneos. Incluso el árbitro yo estaba jugando ese torneo y el árbitro, como yo a veces jugando torneos, me levanto de la silla y mientras mi rival piensa doy una vuelta, el árbitro me dice, mira Ral, mira esa partida, esa no es la trampa en el gambito de dama. Yo, "Ah, ay sí, y hizo caballo por peón". Y bueno, terrible, pues él perdió esa partida. Bueno, o sea, siempre debemos estar pendientes si realmente al capturar un peón, si la combinación es hasta ahí o tenemos que analizar una jugada más. Porque a veces el error que cometemos es pensar, por lo menos en esta posición, que luego de caballo por peón, que la combinación termina aquí. Y no, mm. siempre hay que ver algo más. Ok, regresamos entonces, creo que nos quedamos en 27, no, 26, tampoco, 25. Ajá, 25. La jugada no es caballo por caballo, sino alfil de 2. O sea, seguir con el desarrollo, ¿no? Sobre todo esta diagonal. Sí. Bien. Mm. Siguiente, la 26. ¿Deberían las blancas capturar en D5 con la dama o el caballo? Ajá. Mm, mm, uf, a ver, así es simple, yo digo que con el caballo, pero... mm.
Ahora que veo esta posición mejor, A ver. el caballo. Sí. Es interesante Espera. esta posición. No, déjame ver una locura que se me acaba. Ahora. Nada, nada. Pero es bueno que ¿Qué? hagas eso. Esa idea de dama por caballo. Eso yo lo llamo fantasear. A veces uno en las partidas debería considerar también esas jugadas que aunque parezcan locas o extrañas, puede ser que en algún momento funcione. Porque por lo general esos tipos de sacrificios los rivales lo omiten y no se dan cuenta de que tal vez pueda ocurrir algo. Claro, aquí Esta, no, ahorita falla, pero ese tipo de jugadas siempre hay que esta- tenerlo presente. Ajá, dime. ahora, esta es fácil, ¿no? Es con caballo sí o sí, porque, bueno, a ver, si no viene esta, o no. Ajá, sí. Bueno, fíjate que esta posición tiene dos trampas. Y es lo interesante de esta posición. Muchos en esta posición harían caballo por caballo, porque si hacen dama por caballo, como has comentado, viene torre E8. Ahora viene la pregunta. A caballo por caballo, que parece ser la más natural, ¿Dónde viene? aquí hay un gran problema para las blancas también. Fíjate que la dama y la torre están en la columna D. Sí. Mirando Ah, en rayos X una ah, entrada de mate en D1. Y ya ah, hemos visto el potencial de un jaque doble. sí. ¿Cómo crees que nos podemos aprovechar de eso? Alfil C6 es una opción, pero la dama se escapa con dama F5 jaque. Un respiro, Ah, dama. amigo. Sí, dama F5 o dama G4. Mm, entonces, tenemos que, no sé, no veo para activar aquí puede ser. Así como has pensado en ideas de sacrificar la dama por el caballo, que ahorita hacer dama por caballo no tiene sentido, pero hay una jugada que tampoco parece tener sentido, pero una vez que se realice le vas a encontrar todo el sentido del mundo. Eh, ¿Algo así o Esa, no, no? esa es la jugada. A ver, Ahora las blancas van a ser víctimas. Un ataque al descubierto ganando la dama. Vale, se gana la dama, pero hay algo mejor. a ver, aquí puede ser. Lo que pasa es que con esa jugada el rey se escapa por E2 y por E1. Pero aquí me lo. Bueno, es verdad, no puede comer con caballo, pero. Ah, no puede comer con caballo, es un doble jaque. El rey tiene dos opciones. Irse a la casilla E1, Mm, que bueno, ajá, se va a E1, ¿cómo se continuaría? eh, mate, ¿no? Así es. Ahora, si el rey se va a la casilla C2, Mm, mate otra vez, ¿no? mate otra vez. O sea que en este ejercicio la mejor jugada sería entonces realizar, vamos a retroceder a la posición inicial. La mejor jugada entonces no sería caballo por caballo, sino dama por caballo. Vamos a perder la dama con la jugada torre E8. Pero al menos se prolonga más la partida porque si capturamos de caballo recibimos mate en tres jugadas, ¿no? Sacrificamos la dama, jaque de alfil y dependiendo de dónde vaya el rey damos mate. Entonces Sí. vamos a sacar una moraleja de esta posición. Mientras más oculta esté la trampa de que uno prepara, en este caso una red de mate, ¿no? Y sobre todo un sacrificio de dama inesperado, mientras más oculto esté ese tipo de jugadas, esté mejor.
Que a veces el Mm, rival ni se da cuenta de esas ideas. sí. Sí. Fíjate que yo nada más puse dos opciones, capturar de caballo y capturar de dama. Yo creo que la mejor jugada aquí no sería ni una ni la otra. Ni capturar de caballos ni capturar de dama. Como ya estamos viendo ideas de que esa dama puede entrar en D1, lo que pasa es que para que funcione la idea de mate en D1, esta diagonal tiene que estar abierta. O sea, el caballo no debería estar. Claro. Lo mejor sería entonces para las blancas continuar con su desarrollo y darle seguridad a este rey lo más rápido posible. Entonces, ya analizando, o sea, si nosotros nos damos cuenta que las negras tienen esta opción y es bueno continuar con el desarrollo y darle seguridad al rey, lo mejor sería entonces desarrollar el alfil. Pero no cualquier casilla. Creo que aquí en E2, para cortar la actividad de que esta columna E se encuentre abierta, ¿no? Y pueda venir la torre. Sí. Entonces, Mm, ya la partida continúa de manera normal. Pero oye, realizar aquí caballo por caballo, que yo creo que muchos harían caballo por caballo, omiten este tipo de ideas, ¿no? Dama de uno y mate. Hay una partida famosa, de hecho, yo no sé si sea esta misma partida, creo que fue Alekin, en donde hizo esta bonita combinación, dama de uno, rey por, y luego vino el jaque doble, mate a la ah, siguiente. Sé que hay una partida famosa así, pero no sé si sea esta posición, no lo recuerdo. Pero siempre hay que estar atento a esas ideas. Está bien escondida, ¿no? La idea, pero bueno, está presente. Ok. El siguiente. La posición. ¿Deberían las negras evitar el cambio de damas o buscarlo? O sea, ¿desarrollamos una pieza con alfil E6 o capturamos la dama? ¿Qué hacer? a ver, uf, o sea, yo diría capturar a la dama. Bueno, así como opción, vamos a... Luego, ¿qué haría? Lo más probable es que así, ¿no? A ver, ¿qué opciones tiene? G6, G7. Mm, Sí, en esta situación las blancas tienen un grave problema. las blancas. Sí, A ver si... mm, esto. claro. El problema que tienen las blancas es que tienen piezas indefensas y las piezas indefensas permiten ataques dobles y ya se decide la partida. Entonces la mejor jugada es justamente cambiar las damas porque si se realiza alfil E6, alfil E6 no es mala, sino que se desaprovecha la oportunidad de poder ganar material de una vez cambiando las damas. Solo por eso. Ahora, en esta posición solamente damos estas dos opciones. Pero yo, digamos, siendo jugador táctico, encuentro una jugada mejor que dama por dama. Y es, claro, está presente la misma idea, pero quiero ganar la dama haciendo esta jugada. Pum. Yo lo pensé, de eso que dijiste, de locuras y fantasías, pues justo estaba mirando esa. Porque funciona, porque, o sea, rey por el fil no es posible. Por caballo G4. Aquí ganamos la dama. Es decir, que el rey tiene que mover. Ahora, pero ¿a dónde va el rey? Porque si se coloca en F1, pues las negras tranquilamente van a cambiar las damas y se continuará con la misma idea de alfil D4. Sí, Pero esta vez hemos ganado un peón en F2, ¿no? Un peón, o sea, es una sutil jugada y ya. sí. Ahora fíjate lo curioso de esta posición, que tal vez el rey, ya viendo la situación de que las negras van a querer cambiar damas y el alfil va a ir a D4, tal vez las blancas piensen, bueno, ¿por qué no aprovecharnos del jaque que nos ha dado las negras y proteger al menos el caballo en C3 realizando rey D2? Mm, Porque ahora si se cambian las damas, ya alfil D4 ya no tiene sentido porque el caballo en C3 está protegido, ya el caballo blanco retrocedería y ya. Pero nuevamente las negras pueden hacer otra jugada
Sí, Llamativo, está pero hay bien. algo mejor. Y fíjate que con alfil por peón la idea era atraer al rey a una mala casilla para poder dar el jaque. Sí. Cuando el rey se va a D2, podemos atraer al rey a otra mala casilla para poder dar este mismo jaque. Caballo Mm. por... no. Mm, Estoy intrigado, Ese la es un verdad. tema que vamos a ver, que se conoce como atracción. Si se cambia ahora, no. El tema de atracción es colocar el rey en otra mala casilla. A ver, y eso es lo que se busca ahora. Sí, Uf, a ver, con nuestro fila a lo mejor aquí. exactamente, esa jugada. Sí. Porque, claro, si se captura el alfil, viene caballo G4, Es ataque verdad. doble. Y si el rey se quita de la casilla D2, no importa qué casilla vaya, próximamente las Mm, blancas capturarán la dama, siguiendo con la idea original de esta posición, que es aprovecharnos de la pieza indefensa. O sea, es una sutil diferencia de lo que estamos viendo en esta posición, porque realmente en esta posición solamente yo puse dos opciones, o cambiamos las damas o desarrollamos el alfil en E6. Pero yo creo que ninguna de esas dos opciones es la mejor jugada en esta posición. Yo creo que la mejor es alfil por F2, porque ganamos un peón en F2 y luego convertimos esta posición, ahora sí en una posición ganadora cambiando las damas, pero con un peón sí, de más. Una sutil diferencia nada más, pero cuando uno está aumentando de fuerza, Javier, a veces las jugadas sutiles son las sí. que hacen gran diferencia en la posición. Mm, Es sutil diferencia nada más. Pero es bien bonito, ¿no? La idea del alfil F2 y luego alfil E3. claro. Todo esto funciona por la jugada alfil E3, porque si esta jugada no es posible, el rey protegería el caballo y ya no existe la idea de alfil D4. Simplemente detalles. Ok, nos quedan Mm. tres, Javier, y terminamos este estudio. Vamos a ver. Dividir las negras caballo clavado o tomar el peón. Sí. Mm, Fíjate que dan dos opciones. G5. Pero hay que darnos cuenta que G5 no es una clavada como tal, porque el peón nunca va a capturar el caballo porque sería una jugada ilegal. sí. Mm, Y dama por caballo tampoco será posible porque el alfil protege al caballo. Así que la idea de G5 se ve dudosa. Y por cierto, como última opción para mostrarte algo, si se hace G5, el sí. caballo que aparenta estar clavado puede moverse, de hecho, se puede continuar con caballo H4, el caballo Y H5, aquí, porque si dama por dama viene caballo F6, jaque doble, ¿no? Y ataque doble, ¿no? Y caballo por dama. Ahora, ¿qué no piensas de esta posición? sé, ¿qué pasa si hacemos así? Tentador. La idea es buena, pero la Mm, ejecución falla. O sea, ya estás viendo por dónde va la solución, pero el problema con torre E8 es que las blancas tienen peón por alfil. Perdón, si torre E1, mm, las blancas tienen peón por alfil. es verdad, no me he fijado. Pues, mm, otro, Un error común que tienen los jugadores que tienen un elo de sí, 1600 es que por falta de desarrollo es que ocurren este tipo de combinaciones en esta partida. mm, Por no tener ese alfil en C1 desarrollado. Por no tener las dos torres conectadas mirando la primera fila. Aunque parezca increíble, las blancas tienen debilidad en la primera fila. mm, Lo que pasa es que, no, claro, hay que detectar esa debilidad. Esa jugada, ganas un peón.
Sí, pero no es la opción que te coloca esta posición. Es tomar el Porque peón. hay algo mejor. Ah, verdad, sí, Algo tienes razón, tienes razón. O sea, de verdad que es la opción B, tomar el peón. Se puede capturar con el alfil, pero no es la jugada. No es la jugada. Y de verdad, esto es algo con... extraño. Ah, claro, 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 claro. Yo puse tomar el peón, Javier, pero. Y uno como que la jugada normal sería, bueno, capturamos el peón con la torre con el alfil, ese peón de A5. Pero la pregunta es, Javier, ¿será realmente ese peón al que se refiere el problema? Sí, exacto. O no será también este. Ah, dama por peón. Esa es la jugada, Javier. Sí, Porque justamente es una vez que se hace dama por F2, ahora sí se sí. nota la debilidad en la octava fila, porque la torre está clavada y es mate directo. Por eso te comento de que muchos jugadores fallan en que el alfil en C1, al no estar desarrollado, la primera fila queda débil, pues. Si el alfil estuviese desarrollado, no habría este tipo de combinación. Pero lo hay. Y hay otras Sí, partidas en donde este tipo de sacrificio funciona a la perfección y los rivales no se dan cuenta de este tipo de ideas. Bonito, ¿no? El sacrificio. Por eso siempre es bueno, Javier, fantasear. Yo lo llamo así. Cuando uno fantasea mucho, ya después uno fácilmente va a detectar más sacrificios. De damas, sobre todo, bien bonito. Porque los rivales no piensan que ese tipo de jugadas va a existir. Ok, nos quedan dos, Javier. mira, deberían las negras tomar el peón o atacar los pies. Mm, el peón. O capturamos el peón o hacemos dama B6. Mm, A ver, si capturamos el peón. mm, Habría que capturar el peón porque se está atacando la torre y el alfil. y ahora no, no sé, estamos en una mala posición las negras, creo yo. Sí, porque si se hace dama B6 ahora, atacando los dos alfiles, las blancas tienen peón por peón y están atacando la torre. Ese es el problema que tienen las negras, el contrajuego. No solamente atacan Claro, la torre, sino también atacan el alfil, peón que se encontrará en E7. Eso sí, ya por ahí uno dice, no, peón por peón no debería ser la jugada. claro. Y entonces al revés sí funciona, porque una vez que la dama ataque el alfil Sí. va a tener que moverse. ¿Dónde? Pues no lo sé, supongamos que se mueva a C4. Mm, Podemos comernos el peón este. Bueno, a ver si hay algo más. Este. Bueno, eso me estás diciendo, ¿no? O Sí. No, o también se podría, no sé, ¿no? no, tampoco, hay algo mejor. Este. Claro, ahí se genera un ataque doble. Exacto. ¿Y si las blancas hacen torre B1, Mm, clavando al peón? a ver, no se podría. Ah, claro. No se puede hacer. Entonces, a ver si funciona. Sí, Claro, ahora sí. esa es la mejor, porque ya hay dos damas negras. Las blancas tienen que capturar una y ya Sí, tienes pieza de ventaja. exacto. Entonces, esa es la jugada, justamente. Y fíjate que esto es forzado, porque si el alfil aquí, o sea, luego de dama B6,
Luego de dama B6, este alfil en B5 al moverse permite peón por B2. Pero si ese alfil se defiende con A5, por ejemplo, o sea, bloqueando literalmente la columna B, ¿qué crees que deberían hacer las negras? A ver. Mm, por tener. A ver. Mm, Uf, aquí. No, tampoco. No. Está presente el mismo tema de ataque doble, pero nos Sí. molesta el alfil en B5. A ver. ¿Cómo lo sabe? Sí. Esa es la No, no. jugada. Claro, esa es la jugada, porque ahora sí, o mueves el alfil y captura en B2, o capturas el peón y te captura el alfil. Mm, ¿Ves? Entonces, luego de A6, ya las blancas van a perder pieza. Así que esa es la jugada, dama B6. Bien, siguiente, la última. A ver, deberían hacer el peón capturar una pieza. A ver. Mover un peón. Mm, O sea, dan la opción de B3 o la otra opción, capturar una pieza. mm. Si hacemos. No sé. Claro, B3 es tentador, ¿no? Porque las blancas van a estar obligadas a realizar alfil por peón. Luego de peón por peón, rey por peón. Pero si, si comemos aquí, ya se quita esa posibilidad, ¿no? Exacto, y es con jaque de paso. Sí. Luego de torre por dama, ahora sí damos el mate. O Mate. sea, esto se llama destrucción de la defensa, ¿no? Eliminamos al defensor, dama por alfil, y de paso lo hicimos con jaque. Por eso Sí. se ejecuta el mate, ¿ves? O sea, lo que me agrada de estos ejercicios es que ahora ampliamos en nuevos horizontes en que en el ajedrez pueden existir jugadas increíbles, jugadas maravillosas, sacrificios espectaculares y funciona gracias a la mala situación del rey o porque pueden existir otros factores de piezas indefensas. Y en este caso ha sido el rey, ¿no? Quien ha quedado mal. Claro. Bueno, Javier, entonces esto es la clase de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. Y nos vemos Sí, entonces la siguiente clase la semana que viene. Esta vez hablando de todos los temas combinativos, pero vamos a ir paso por paso, ¿sí? Porque son muchos los temas combinativos. Y vamos a aprender más sobre este tipo de posiciones y de jugadas increíbles. ¿Dale? sí. Bueno, Perfecto, Ral. nos vemos pues. Bueno, Hasta luego. Buenas noches. sí. Que buenas noches. Buen día. Sí.